Una joven afrodescendiente fue obligada a tocar un violín destartalado, pero su primera nota silenció a toda la sala. El auditorio estalló en risas crueles cuando Alana entró. Las miradas la atravesaron como dagas mientras avanzaba con su violín envuelto en una tela sencilla, los zapatos desgastados y un vestido modesto que parecía gritar su origen humilde. ¿Qué hace aquí la chica de la limpieza?, gritó alguien desde las butacas, desatando una ola de carcajadas. Un estudiante, vestido con una chaqueta de diseño, empujó una silla de plástico hacia ella. «Guardemos los asientos de terciopelo para los músicos de verdad», añadió con desdén. El silencio que siguió fue más afilado que las risas, cargado de una hostilidad que pesaba en el aire. Todos los ojos estaban puestos en Alana Torres, de 19 años, cuya piel oscura contrastaba con el mar de rostros pálidos que llenaba el prestigioso Conservatorio Real. Antes de continuar, me gustaría saber ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Sin embargo, Alana no flaqueó. Sus dedos largos y elegantes ajustaban con cuidado el viejo violín, tratándolo como si fuera un tesoro invaluable. Para los demás, era una reliquia inservible. Para ella, era un símbolo de algo mucho mayor. «Mírenla», murmuró la profesora Clara Mendoza, una mujer de mirada fría y labios siempre fruncidos en desaprobación. Demasiado atrevida para su propio bien. Su colega, el profesor Luis Navarro, asintió con una sonrisa sarcástica. «¿Qué sigue? ¿Audiciones con disfraces de caridad?» En primera fila, Javier Solís, el prodigio de cabello rubio cuyo padre financiaba gran parte del conservatorio, se giró hacia su amiga Valeria. «Parece sacada de un basurero», dijo lo bastante alto para que todos lo oyeran. «¿Qué hace aquí?» Valeria, con su cabello perfectamente alisado, respondió con una risita. «Seguro se perdió camino a un espectáculo callejero». La sala rugió con más risas. Javier se puso de pie, ajustándose la chaqueta con aire teatral. «Seamos justos», proclamó, su voz cargada de burla. «Démosle una oportunidad, aunque sea para reír un rato». Las risas se intensificaron, crueles y afiladas. Cuando Alana se acercó al escenario, Valeria se levantó de un salto, sosteniendo su violín reluciente bajo las luces de las arañas de cristal. «Espera», dijo con tono exagerado, señalando el vestido sencillo de Alana con una sonrisa maliciosa. «¿De verdad creíste que esto era un concurso de disfraces? ¿O simplemente no tienes espejo en casa?» El auditorio estalló en carcajadas mientras las mejillas de Alana ardían, no de vergüenza, sino de una furia contenida. Miró a Javier por un instante, pero su rostro permaneció sereno, como si estuviera estudiando a un adversario. La profesora Mendoza arqueó una ceja, divertida. «Bueno, Solís, ya que eres tan generoso, ¿por qué no le consigues un instrumento? Veamos si al menos sabes sostener un arco». Javier sonrió y se dirigió a un armario al fondo del escenario. Regresó con un violín destartalado, cubierto de polvo, con el barniz agrietado y cuerdas que parecían a punto de romperse. Era un objeto que el conservatorio ni siquiera se molestaba en mantener. Se lo entregó a Alana con una reverencia burlona. «Su Stradivarius, milady», dijo, provocando otra oleada de risas. Alana aceptó el violín con una elegancia que desentonaba con el ambiente, sus dedos acariciando la madera gastada con una ternura que nadie notó. Avanzó hacia el escenario con pasos firmes, a pesar del peso de las miradas. Antes de que pudiera comenzar, la profesora Mendoza levantó una mano, silenciando la sala con un gesto autoritario. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en Alana. «Señorita Torres, supongo», dijo con un tono cargado de condescendencia. «Debo aplaudir su valentía. La mayoría sabría que no debe hacernos perder el tiempo con una presentación tan humilde». Algunos estudiantes rieron, animados por su autoridad. Alana sostuvo su mirada sin parpadear, pero Mendoza continuó, sus palabras como cuchillos. «Este conservatorio forma a los mejores músicos del mundo. No es para cualquiera.
La palabra cualquiera flotó en el aire como un insulto velado. Alana ajustó las clavijas del violín con una destreza que pasó desapercibida, afinando las cuerdas desafinadas en segundos. Probó el arco, deslizándolo suavemente, y una nota clara y pura cortó el silencio. «Cuidado con esa reliquia», se burló Javier, acercándose al borde del escenario, su sombra proyectándose sobre ella. «No queremos que rompas el instrumento, ni a ti misma intentando impresionarnos». Sus amigos rieron, y él se acercó más, bajando la voz. «¿Por qué no te rindes ahora? Nos ahorrarías la vergüenza a todos». Lo que nadie en la sala sabía era que Alana no estaba allí solo para demostrar su talento. Había algo profundamente personal en juego, un secreto que ninguno podía imaginar. Cerró los ojos por un instante, no por miedo, sino por una determinación que ardía en su interior. Sin previo aviso, tocó la primera nota, suave pero precisa, un hilo de sonido que flotó en el aire. La segunda nota fue más rica, más vibrante. A la tercera, la sala quedó en absoluto silencio. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, no dejes de seguirla para descubrir qué sucede cuando el talento puro desafía los prejuicios más arraigados. El Conservatorio Real estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre su definición de la música. La melodía que brotó del violín roto no se parecía a nada que aquellas paredes hubieran escuchado. Alana se lanzó al Capricho número 24 de Paganini, una pieza famosa por su dificultad casi inhumana. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas con una velocidad y precisión sobrenaturales, extrayendo belleza de un instrumento que apenas debería funcionar. A la profesora Mendoza se le resbaló el bolígrafo de las manos. El profesor Navarro tragó saliva, y Javier, el prodigio intocable, palideció como si hubiera visto un fantasma. «Imposible», murmuró alguien entre el público, mientras los estudiantes intercambiaban miradas de incredulidad. No era solo la técnica impecable lo que los había silenciado. Era el alma que Alana infundía en cada nota, una narrativa de lucha, resistencia y triunfo que resonaba más allá de las cuerdas. Cuando la última nota vibró en el aire, el silencio se prolongó varios segundos. Luego, como una ola rompiendo contra la costa, el auditorio estalló en aplausos. Los estudiantes se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros de puro asombro. La profesora Mendoza permaneció inmóvil, su máscara de superioridad resquebrajada. «¿Quién eres?», preguntó el profesor Navarro, con la voz temblorosa. «¿Dónde aprendiste a tocar así?». Alana bajó el violín con cuidado. «Aprendí con el maestro Antonio Salazar», respondió con sencillez. Un murmullo recorrió la sala. Salazar era una leyenda, un virtuoso que había desaparecido del mundo musical 5 años atrás, negándose a dar recitales o aceptar alumnos. Su último concierto había sido considerado una obra maestra sin igual. Nadie sabía dónde estaba ni por qué se había retirado. Entre el público, una joven asistente, la profesora Sofía Ramírez, se acercó al escenario con los ojos brillantes de admiración. «Salazar no ha tomado alumnos en más de una década», dijo. «¿Cómo lo conseguiste?». Alana respondió en voz baja. Tras perder la vista en un accidente, dijo que no necesitaba ojos para reconocer el talento verdadero. El silencio que siguió fue electrificante. Salazar, el mejor violinista vivo, se había quedado ciego. Por eso había desaparecido. Y solo Alana parecía saberlo. Javier se recuperó primero, forzando una sonrisa tensa. «Una historia conmovedora», dijo, poniéndose de pie. «Casi tan ensayada como tu interpretación, pero Salazar era conocido por su versión de la sonata número 3 de Bach. Seguro te enseñó esa pieza, ¿no?». El desafío era evidente, una trampa para desenmascarar lo que él creía una mentira. Alana miró el violín roto en sus manos, sus cuerdas gastadas al borde del colapso. «Este instrumento no lo resistiría», respondió con calma. «Qué conveniente», murmuró Javier, lo bastante alto para que todos lo oyeran, intercambiando una mirada con la profesora Mendoza.
La señorita Torres puede usar el mío, ofreció una voz desde el fondo. Una estudiante de intercambio, Camila, se levantó, sosteniendo un violín Guarneri impecable. Es un instrumento digno de Salazar. Antes de que Alana pudiera responder, Mendoza intervino. Eso no será necesario. Ya hemos visto suficiente por hoy. Bajó la mirada a sus notas, evitando los ojos de todos. La decisión sobre el concurso internacional se tomará tras evaluar todas las audiciones. Señorita Torres, puede retirarse. Sofía Ramírez abrió la boca para protestar, pero una mirada de Mendoza la silenció. Cuando Alana dejó el escenario, Javier se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buen truco», susurró. Pero el comité no se deja engañar por historias lacrimógenas. Salazar está fuera del mapa hace años. Nadie puede verificar tu cuento. Alana lo miró sin inmutarse. La verdad no necesita verificación. Simplemente es. Entre bastidores, Sofía alcanzó a Alana. Eso fue... Negó con la cabeza, sin palabras. ¿De verdad te enseñó Salazar? ¿Cómo está? Murió hace 3 meses, respondió Alana, el dolor asomando por primera vez en sus ojos. Su último deseo fue que viniera aquí. ¿Por qué? Alana miró hacia el auditorio, donde Mendoza y Javier hablaban en susurros urgentes. Tenía una deuda pendiente con este lugar. Esa tarde, mientras practicaba en un aula vacía, el teléfono de Alana vibró con un mensaje anónimo. Salazar nunca aceptaría a alguien como tú. Ríndete antes de que te humillen en público. Minutos después, el director del conservatorio anunció por correo que, debido al talento excepcional mostrado, se celebraría un concurso especial en una semana para elegir al representante del Conservatorio Real en el certamen internacional. Los finalistas: Javier, Valeria y, sorprendentemente, Alana. En el despacho de Mendoza, una discusión acalorada tenía lugar. «No puede competir», insistió Javier. «Ya viste lo que pasó hoy». «Es mejor que tú», replicó Mendoza fríamente. «Sí, lo vi», gruñó Javier. «Pero no te preocupes». Mendoza sacó una carpeta de un cajón cerrado. «Encontré algo interesante sobre Antonio Salazar y su retiro. Algo que tu protegida no querrá que se sepa». Lo que no sabían era que, al otro lado de la puerta entreabierta, Sofía Ramírez escuchaba cada palabra, su corazón latiendo con fuerza al comprender por qué el nombre de Salazar había sido borrado del conservatorio. El día del concurso especial llegó, cargado de una tensión palpable. El auditorio estaba abarrotado. Profesores, estudiantes y críticos musicales locales llenaban los asientos. Era un evento sin precedentes, una competencia improvisada para decidir quién representaría al conservatorio en el escenario global. En el camerino, Alana calentaba los dedos en silencio cuando la puerta se abrió. Era Sofía, con una expresión grave y un sobre amarillento en las manos. «Tenemos que hablar», susurró, cerrando la puerta. «Encontré esto en los archivos. Es sobre Salazar y Mendoza. Necesitas saberlo antes de subir al escenario». Alana miró el sobre, examinando las fotos y documentos mientras Sofía explicaba. Sus manos temblaron. «Entonces, eso pasó», murmuró, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «Salazar nunca me contó toda la verdad». «Lo usarán contra ti», advirtió Sofía. «Mendoza planea hacer un anuncio antes de tu actuación. No solo quiere destruirte a ti, sino el legado de Salazar». Alana guardó los documentos y respiró hondo. «Que lo hagan. Tal vez es hora de que la verdad salga». En el auditorio, Javier terminó su actuación, una pieza de Brahms técnicamente perfecta, que arrancó aplausos entusiastas. Valeria lo siguió con una interpretación precisa, aunque su confianza parecía tambalearse tras la audición previa. Cuando llegó el turno de Alana, Mendoza se levantó inesperadamente. Antes de la siguiente presentación, anunció con voz solemne: «Debo compartir un descubrimiento inquietante.
Levantó una carpeta idéntica a la que Sofía había mostrado. Antonio Salazar, el supuesto mentor de la señorita Torres, fue expulsado de este conservatorio hace 20 años por plagio y fraude académico. Un murmullo recorrió la sala. Robó composiciones de otros estudiantes, incluyendo una obra revolucionaria que afirmó era suya. Cuando lo confrontaron, huyó en desgracia. Su ceguera fue lo único que le permitió esconderse. Javier sonrió discretamente, intercambiando miradas con Mendoza. La estrategia era clara: desacreditar al mentor para hundir a la alumna. Y ahora, concluyó Mendoza, su supuesta protegida intenta engañarnos como él. El silencio era denso, cargado de expectación. Todos miraron a Alana, que permanecía impasible en el centro del escenario. ¿Terminó?, preguntó con voz tranquila. Mendoza parpadeó, esperando lágrimas o negaciones. «Porque sí terminó», continuó Alana, llevando el violín a su barbilla. «Me gustaría tocar ahora. No la pieza original, sino algo que Salazar compuso en su ceguera, nunca antes escuchado». Antes de que alguien pudiera objetar, comenzó. Las primeras notas fueron lentas, casi frágiles, pero pronto se transformaron en algo extraordinario. Una melodía que desafiaba las convenciones, con armonías que parecían inventar un nuevo lenguaje musical. La sala quedó paralizada en admiración. Javier palideció, su arrogancia desvaneciéndose. Mendoza se aferró a su silla, sus ojos abiertos en un destello de reconocimiento. A mitad de la pieza, Alana hizo una pausa y habló, sin dejar de tocar. Salazar no robó nada. La obra que lo hizo famoso fue atribuida injustamente a otro estudiante, favorecido por la profesora Mendoza, entonces una joven instructora ambiciosa. Retomó la melodía con una intensidad que cortaba el aire, cada nota como una verdad liberada. Entonces, Sofía Ramírez apareció en el pasillo lateral, acompañada por un anciano, el profesor emérito Manuel Vega, exdirector del conservatorio. «Es cierto», declaró Vega, su voz temblorosa pero firme. «Lo descubrí años después, pero era tarde. Mendoza fabricó pruebas contra Salazar. El verdadero plagio fue de ella, no de él». Mendoza se puso de pie, indignada. Pero sus palabras se ahogaron cuando Alana intensificó la música, alcanzando un clímax de belleza devastadora. Era imposible hablar, imposible pensar en nada más que ese sonido. Cuando la última nota se desvaneció, Vega levantó el sobre que Sofía había encontrado. «Aquí están los documentos originales, no las falsificaciones de Mendoza. Salazar fue víctima de una injusticia, y yo, por cobardía, nunca la corregí públicamente». Mendoza quedó petrificada, su mundo colapsando. Javier se apartó de ella, intentando desmarcarse del escándalo. Alana dio un paso inesperado. Se acercó a Mendoza, mirándola con una serenidad inquietante. «Salazar no me envió por venganza», dijo en voz baja. «Me envió por redención. La suya, no la de él. Lo que nadie podía prever, ni siquiera Alana, era la verdadera revelación que aguardaba». Sacó de su bolsillo un sobre amarillento con el sello del Conservatorio Real, una carta que Salazar le había confiado para ese momento exacto. Con manos firmes, la abrió y leyó en voz alta. «A quien corresponda yo, Antonio Salazar, en pleno uso de mis facultades, declaro que la obra por la que se me acusó de plagio fue mía. Clara Mendoza, entonces asistente de composición, fabricó la acusación tras mi rechazo a sus avances personales y mi amenaza de exponer su relación indebida con un estudiante, Eduardo Solís, padre del actual prodigio de este conservatorio». Un murmullo estalló. Javier palideció al escuchar el nombre de su padre, mientras Mendoza balbuceaba negaciones incoherentes. «Tras perder la vista», continuó Alana, «encontré una libertad que nunca conocí. Sin distracciones visuales, mi oído se volvió mi mundo. Entonces conocí a Alana Torres, una joven sin formación formal, pero con un don que superaba todo lo que he presenciado en 40 años. No la envío al Conservatorio Real por venganza,
sino para corregir dos injusticias: la cometida contra mí y la barrera que excluye talentos como el suyo de los escenarios de la música clásica. La verdadera prueba de una institución es su capacidad de reconocer y reparar sus errores. La carta terminaba con una bomba. Salazar había legado su fortuna, incluyendo su Stradivarius original, valorado en millones, para financiar becas para músicos de comunidades marginadas, con una condición. El programa sería administrado por el Conservatorio Real, bajo la dirección de Alana Torres. El profesor Vega fue el primero en levantarse, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Uno a uno, los estudiantes se unieron, hasta que el auditorio entero estaba de pie, excepto Mendoza y Javier. ¡Es un fraude!, gritó Mendoza, su voz quebrada. La firma no es verificable. Sí lo es, intervino Sofía, avanzando con una carpeta. El testamento fue registrado hace 3 meses, validado por 3 testigos, incluido el profesor Vega. Aquí está la documentación. En medio del caos, Javier se acercó a Alana, su rostro una máscara de emociones encontradas. Mi padre, comenzó. Su voz irreconocible. Me dijo que Salazar era un impostor, que lo expulsaron por justa causa. Tragó saliva, mirando a Mendoza. Mintió a mi familia por 2 generaciones. Mendoza no respondió, sus ojos fijos en el suelo, años de secretos desmoronándose. 2 semanas después, el Conservatorio Real era otro. Mendoza dimitió en silencio, evitando un escándalo mayor. Javier, sorprendentemente, pidió trabajar con Alana en el programa de becas, un gesto de redención inesperado. Mientras Alana organizaba partituras en la nueva sala dedicada a Salazar, Sofía entró con un estuche elegante. «El Stradivarius llegó», anunció. «El abogado lo acaba de entregar». Alana abrió el estuche con reverencia, revelando el legendario instrumento. Sus dedos rozaron las cuerdas, extrayendo una nota perfecta. «No es el instrumento», dijo en voz baja. Salazar tocaba con la misma pasión un violín roto que un Stradivarius. Era su alma lo que marcaba la diferencia. «¿Cómo lo lograste?», preguntó Sofía. «¿Mantener la calma ante tanta crueldad?». Alana sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro. «Salazar me enseñó que la música no es demostrar tu valor a otros, es honrar la verdad en ti. La peor prisión es necesitar la aprobación de quienes te desprecian». Esa tarde, la sala Antonio Salazar, recién bautizada, estaba abarrotada para el primer concierto de los becarios del programa. En el escenario, jóvenes de todos los orígenes tocaban codo con codo, incluida una niña de 12 años de un pueblo remoto, descubierta por Alana tocando un violín casero. Antes de comenzar, Alana se dirigió al público, su Stradivarius brillando bajo las luces. La música no conoce colores, clases ni prejuicios. Existe para recordarnos la belleza que podemos crear cuando nos liberamos de juicios. Cada nota que tocamos hoy es un puente entre mundos que nunca debieron estar separados. Mientras los músicos interpretaban una obra inédita de Salazar, transcrita por Alana de memoria, muchos en el público lloraban en silencio, incluido Javier, sentado junto a su padre, quien había viajado para presenciar el momento. Más tarde, cuando le preguntaron a Alana si sentía que había obtenido justicia, respondió con sabiduría: «La justicia no es castigar el pasado, sino construir un futuro donde las injusticias no puedan repetirse. Hoy no celebramos la caída de nadie, sino el ascenso de todos». El legado de Salazar vivía ahora no solo en Alana, sino en cada joven músico que, gracias a ella, nunca tendría que enfrentar un auditorio lleno de desprecio con un violín roto en las manos. Porque la verdadera música comienza cuando los prejuicios callan. Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like.
Este canal es para ustedes. Y lo mejor, recién comienza.